Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 12 de noviembre del 2019 y esta es la transmisión número 62, ya 62 de el contenido Ciberterritorio Informativo, un contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a su disposición para que hagan un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes del acontecer nacional e internacional. Buenas noches, Vanner Retana Vaz, Ángeles Dávalos, que nos acompañan desde el inicio de la transmisión. Bienvenidas, bienvenidos todos, que se vayan sumando poco a poco a esta transmisión y como siempre nos regalen el amable favor de su presencia en esta ocasión, pues tenemos desde luego temas muy importantes, mucha información que transcurrió en los días recientes, desde luego tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, en donde nuestro país, nuestro gobierno es protagonista de la escena en este lado del continente. Vamos a comentar al respecto y es que precisamente el primer contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el aprender, hashtag aprender del golpe de Estado en Bolivia. Hay un par de lecciones importantes, amigas y amigos, que considerar de este acontecimiento que ha puesto en el ojo del huracán a aquel hermano país en Sudamérica, el caso de Bolivia, con el golpe de Estado en contra del gobierno legítimo, democráticamente electo y ratificado en las urnas por el pueblo boliviano, como es el caso del gobierno encabezado hasta hace algunos días por el presidente Evo Morales, y que bueno, en nuestro país ha tenido un papel protagónico en este escenario, toda vez que ha sido quien ofrece asilo político a el ya expresidente Evo Morales para salvaguardar su integridad y haciendo honor a la tradición histórica en nuestro país en materia de otorgar asilo a los perseguidos políticos, a los refugiados, a aquellas personas que van huyendo de sus países por situaciones de persecución política, militar, de golpeteo, de inestabilidad que ponen en riesgo su integridad y desde luego también su vida. Vamos a comentar al respecto porque hay un par de lecciones que en el escenario que se fue configurando desde algunos meses, después de que interviniera en una asamblea de la ONU Evo Morales, encarando al presidente Donald Trump, denunciando los abusos en la región de Latinoamérica por parte del gobierno de Estados Unidos, no les cayó nada bien, fueron articulando desde hace tiempo la persecución, el golpeteo. Hay recursos naturales en Bolivia que son muy atractivos para el imperio, como el caso del litio, como una reserva importante, y que bueno, entre otras cosas, fueron configurando este golpe de Estado, hay que decirlo de esa manera, y vamos a tomar postura y también a dar información al respecto en este sentido. Hashtag aprender del golpe de Estado en Bolivia. Hay lecciones muy valiosas que nos deben poner en alerta en todos los países que aspiramos a vivir desde una perspectiva democrática y que siempre están los riesgos de los intolerantes, de la derecha, de los golpistas que están a el acecho y que se resisten a perder sus lugares de privilegio político, económico, y por eso se comportan de la manera tan soez, tan mezquina, tan violenta como lo hizo la derecha en Bolivia, la derecha en aquel país, pero también la derecha internacional encabezada por el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, aquí vamos a dar cuenta también de lo que está pasando un poco en el contexto mexicano. Hashtag aprender del golpe de Estado en Bolivia. El siguiente contenido, amigas y amigas, que tenemos etiquetado para ustedes es el contenido etiquetado con el hashtag inteligencia financiera contra la delincuencia. Y aquí vamos a dar nuevamente una evidencia a partir de información fidedigna sobre cómo está combatiendo el actual gobierno de nuestro país a la delincuencia organizada, tanto el narcotráfico, los grupos delincuenciales, como el caso de la delincuencia de cuello blanco. Y es que ahí precisamente
corren vientos de inconformidad entre los delincuentes y las élites encumbradas en el poder, acostumbradas a hacer negocios al amparo del poder público o en contubernio con este, y son de donde podrían venir en un momento determinado estos vientos y estos jaloneos de que apuntan a la inestabilidad, precisamente porque se les ha tocado en los intereses que más les importan, que son los intereses monetarios, su riqueza mal habida. Y en ese sentido, amigas y amigos, pues hay que estar muy atentos, porque precisamente es una señal que los que protestan hoy en nuestro país sean las élites políticas, económicas, nacionales e internacionales desplazadas, históricamente privilegiadas y que hoy están siendo llamadas a cuentas. Hoy se inconforman esas élites, no el pueblo de México, los sectores más vulnerables, como había venido ocurriendo en el país durante los últimos 36 años de gobiernos neoliberales. También hay que decirlo, es una señal vientos de recuperación de poder en la izquierda latinoamericana. Es una señal de que el sistema económico neoliberal no solo no ha funcionado, sino que ha sido un rotundo fracaso, generando más pobreza, más desigualdad. Saludamos a Cute Audulac, que nos está acompañando en la transmisión. También saludamos con mucho gusto a la doctora María Eugenia Guerra. Muy buenas noches a todas y todos, gracias por acompañarnos. Pues bien, vamos a estar comentando al respecto a aquellos que se rasgan las vestiduras diciendo que habría que atrincherarse en contra de los delincuentes utilizando la violencia y poniendo en riesgo la vida de civiles, de los propios cuerpos de Fuerzas Armadas y de la delincuencia. Pues aquí hay una estrategia que está dando resultados desde el principio y que justamente en el Congreso mexicano, también lo vamos a comentar, justamente la oposición es quien está dando la batalla, se resiste a darle más posibilidades de acción a la unidad de inteligencia financiera encabezada por Santiago Nieto para convertir en donde más le duele a los delincuentes de cuello blanco y a la delincuencia organizada. Algo tendrán que ver ahí, algún interés que están tratando de proteger y por eso no quieren que se atienda, que se combata ahí sí a sangre y fuego a los delincuentes con la inteligencia financiera. Vamos a comentar al respecto también. El siguiente contenido es el etiquetado con el hashtag Economía enciende más motores. Aquí hemos comentado en las últimas emisiones que hay básicamente tres ejes de la economía nacional. Uno que tiene que ver con la economía popular, la economía derivada de la inversión nacional, de la inversión extranjera y también, desde luego, lo que tiene que ver con proyectos de infraestructura. Pues ya se ha echado a andar el motor de la economía popular, ha encendido el motor de la inversión extranjera que ha llegado como nunca en los primeros meses del actual gobierno. Empieza a inyectarse el tercer motor, que es de la inversión nacional, y ya se está encendiendo uno de los motores más importantes, que es el de los proyectos de infraestructura, con el arranque de las obras en el aeropuerto de Santa Lucía, las obras en la refinería Dos Bocas y también lo que ya se viene, que es la construcción del Tren Maya para reactivar la economía en el sur-sureste de nuestro país. Vamos a comentar al respecto porque desde luego que son buenas noticias para que continúe el buen desempeño económico, el buen desempeño de nuestro país. Apenas en los primeros meses de gobierno, ni siquiera se ha cumplido el año y ya está dando resultados el gobierno, nuestro país, en materia económica, en materia de bienestar, en materia de seguridad, en materia de combate a la delincuencia organizada, en materia de generación de empleo, de oportunidades de estudio, de trabajo y de apoyos de los programas sociales a los sectores más vulnerables, aunque la oposición moralmente derrotada se empeñe e insista en desacreditar las acciones del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que hay muchas cosas por hacer, muchos procesos que perfeccionar, pero también hay resultados que destacar y celebrar. Bueno, y finalmente, amigas y amigos, pues tenemos el contenido etiquetado con el hashtag
consulta sobre el Tren Maya. Precisamente se ha anunciado en los días recientes el presidente de la República que está por llevarse a cabo una consulta a pueblos indígenas para dar a conocer a la opinión pública en lo general cuál es la postura de los habitantes de aquella región del país en el sur-sureste sobre este magno proyecto que habrá de traer empleo, que habrá de traer movimiento de la economía, bienestar en su conjunto, y eso es lo que estamos esperando todos y de lo que vamos a estar hablando con ustedes, amigas y amigos, el día de hoy. Por supuesto, el acostumbrado contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. Pues comenzamos con los contenidos que tenemos preparados para el día de hoy. Buenas noches, Lore TL, buenas noches, Mariana Díaz, que se incorporan a la transmisión. Gracias por acompañarnos y regalarnos, como siempre, a todas y todos el amable favor de su presencia. El primer contenido lo recuperamos, amigas y amigos, precisamente del portal de noticias del periódico El Granma, el portal de noticias cubano que precisamente publica el día de ayer este periódico oficial de aquel hermano país, Cuba, repito, el Granma, haciendo referencia a esa histórica embarcación con la que se inició la revolución cubana por la liberación del pueblo hermano de Cuba en mediados del siglo pasado. Pues bueno, este periódico publica una nota el día de ayer titulada El golpe en Bolivia, 5 lecciones para los pueblos latinoamericanos. Esta nota está firmada nada más y nada menos que por el extraordinario investigador de las ciencias sociales en Latinoamérica, que es el doctor Atilio Borón, y vamos a ver qué es lo que nos comenta al respecto. El capitalismo y el imperialismo son el peor enemigo de la humanidad, dice Evo Morales. La tragedia boliviana, inicia Atilio Borón, el doctor Atilio Borón, enseña con elocuencia varias lecciones que nuestros pueblos y las fuerzas sociales y políticas populares deben aprender y grabar en sus conciencias para siempre. Aquí una breve enumeración sobre la marcha y como preludio a un tratamiento más detallado en el futuro. Primero, por más que se administre de modo ejemplar la economía como lo hizo el gobierno de Evo Morales, se garantice el crecimiento, redistribución, flujo de inversiones y se mejoren todos los indicadores macro y microeconómicos, la derecha y el imperialismo jamás van a aceptar a un gobierno que no se ponga al servicio de sus intereses. Y aquí estamos hablando de la derecha en territorio de los países, pero también de la derecha internacional, particularmente impulsada por el gobierno de los Estados Unidos, que sigue aspirando a tener la hegemonía, el control de lo que considera sus propios territorios, aun cuando ya no estamos en ese escenario posterior a la Guerra Fría, aun cuando hoy está el imperio norteamericano en franca decadencia. Bueno, pues se resiste el imperio y sigue dando estos golpes de control, de intervencionismo, de manipulación y de ataque a la soberanía y a la democracia de los pueblos, en este caso en Latinoamérica. Y bueno, hablando de indicadores económicos y sociales de Bolivia, hay que decirlo, durante el periodo del presidente Evo Morales, estos superaron el promedio de todos los países de la región en América Latina. En los 12 años de gobierno de Evo Morales, la economía creció a tasas cercanas al 5%. Ningún otro país de la región pudo mantener ese nivel de crecimiento, incluso por encima o muy similar al crecimiento observado en los mejores años de bonanza de los Estados Unidos. La inflación fue moderada y mejoraron indicadores de alfabetismo y distribución de ingresos. Con todo y eso, como apunta el doctor Atilio Borón, pues aquí, a pesar del buen desempeño de los gobiernos, la derecha, si ve atacados sus intereses, siempre va a estar al acecho y va a buscar cualquier oportunidad para golpear. Muy buenas noches, Les Hernández, gracias por acompañarnos, bienvenida a la transmisión. El segundo punto que destaca
como reflexión para aprender el caso del golpe de Estado en Bolivia, el doctor Atilio Borón dice: hay que estudiar los manuales publicados por diversas agencias de los Estados Unidos y sus voceros disfrazados de académicos o periodistas para poder percibir a tiempo las señales de la ofensiva. Esos escritos invariablemente resaltan la necesidad de destrozar la reputación del líder popular, lo que en la jerga especializada se llama asesinato del personaje, calificándolo de ladrón, corrupto, dictador o ignorante. Estos son algunos de los insultos, de las ofensas, de las descalificaciones, siempre utilizadas como parte de un manual, de un procedimiento bien orquestado para llevar a cabo los llamados golpes blandos, debilitar, desgastar a los líderes sociales y a partir de ello iniciar una andanada de golpeteo mediático, de desatamiento de la violencia y con ello la generación del caos, del terror, de la inestabilidad, para justificar un intervencionismo directo o encubierto a través de ejércitos de golpeadores, de violentos manipulados, pagados o directamente por el intervencionismo militar, como ha ocurrido también en muchos casos. Esta es la tarea confiada a comunicadores sociales, entre comillas, autoproclamados como periodistas independientes. ¿Les suena, amigas y amigos, que a favor de su control cuasimonopólico de los medios taladran el cerebro de la población con tales difamaciones, acompañadas, en el caso que nos ocupa, por mensajes de odio dirigidos en contra de los pueblos originarios y los pobres en general, tachándolos de inferiores, de resentidos o de rechazar y sabotear lo que llaman el progreso de las mayorías demagógicamente? ¿Les suena esto, amigas y amigos? ¿Lo hemos escuchado antes? A ver, ¿qué nos pueden decir al respecto? ¿Dónde lo hemos escuchado? ¿A qué se parece esta narrativa violenta y golpeadora de los llamados líderes de opinión en contra de los líderes sociales en Latinoamérica, incluido nuestro país, por supuesto? Tercer punto: cumplido lo anterior, la andanada de descrédito, llega el turno de la dirigencia política y las élites económicas reclamando un cambio, poner fin a la dictadura, en este caso de Evo, supuestamente que, como escribiera hace pocos días el impresentable intelectualoide orgánico Mario Vargas Llosa, aquel es un demagogo que quiere eternizarse en el poder. Vaya personaje y vaya mercenario de la escritura en que se ha convertido Vargas Llosa. Supongo que estará brindando con champán en Madrid al ver las imágenes de las hordas de fascistas saqueando, incendiando, encadenando periodistas a un poste, rapando a una mujer alcalde y pintándola de rojo y destruyendo las actas de la pasada elección para cumplir con el mandato de don Mario y liberar supuestamente a Bolivia de un maligno demagogo. ¿Por qué hay que quemar las actas? Si están seguros de que hubo fraude, pues esas actas son la evidencia del fraude al que están llamando. ¿Por qué están quemando las evidencias entonces? ¿A qué intereses obedecen? ¿Por qué están aterrorizando a la población si sus causas son legítimas y justas? ¿Por qué están golpeando a gente inocente? ¿Por qué están incendiando casas? ¿Por qué están generando el caos si según ustedes les asiste la razón? Cuando la violencia es el medio, la razón y los argumentos no están presentes. Hay que decirlo y hay que asumirlo así, amigas y amigos. Menciono, dice Atilio Borón, su caso porque ha sido y es el inmoral portaestandarte de este ataque vil en nuestros días, de esta felonía sin límites que crucifica liderazgos populares, destruye una democracia e instala el reinado del terror a cargo de bandas de sicarios contratados para escarmentar a un pueblo digno que tuvo la osadía de querer
ser libre. Ahí lo tienen, amigas y amigos. Ese es el trasfondo político, anteriormente mediático, y vamos a hablar del trasfondo económico que está detrás del golpeteo a los líderes populares, a los líderes sociales, a los gobernantes de izquierda en América Latina y el mundo. Ese es el fondo de las andanadas de ataque y de descrédito. Mike R. Jiménez, buenas noches. Elia Estrada, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas a la transmisión. Nos dice Ángeles Dávalos, golpe de Estado orquestado por los Estados Unidos. Efectivamente, es eso ante lo que estamos, amigas y amigos. El cuarto punto tiene que ver, apunta el doctor Atilio Borón, entran en escena las fuerzas de seguridad, las fuerzas del orden. En este caso estamos hablando de instituciones, por supuesto, controladas por numerosas agencias militares y civiles del gobierno de los Estados Unidos. Estas las entrenan, las arman, hacen ejercicios conjuntos y también las educan políticamente, es decir, hay un adoctrinamiento. Tuve ocasión, dice Borón, de comprobarlo cuando por invitación de Evo Morales inauguré un curso sobre antiimperialismo para oficiales superiores de las tres armas. En esa oportunidad quedé azorado por el grado de penetración de las más reaccionarias consignas norteamericanas heredadas de la época de la Guerra Fría y por la indisimulada irritación causada por el hecho de que un indígena fuese presidente del país. Aquí hay un tema también de corte racial, por supuesto, que está detrás del componente ideológico del golpe de Estado. Lo que hicieron esas fuerzas de seguridad fue retirarse de escena y dejar el camino libre para la descontrolada actuación de las hordas fascistas, ejércitos de golpeadores pagados por el imperio para desestabilizar el país boliviano, como los que actuaron en Ucrania en su momento, en Libia, en Irak, en Siria, para derrocar o tratar de hacerlo en este último caso a líderes molestos para el imperio, y de ese modo intimidar a la población, a la militancia y a las propias figuras del gobierno. O sea, una nueva figura sociopolítica, el golpismo militar por omisión, dejando que las bandas reaccionarias reclutadas y financiadas por la derecha impongan su ley una vez que reina el terror, y ante la indefensión del gobierno el desenlace será inevitable. Y finalmente, el quinto punto que nos hace reflexionar el doctor Borón precisamente señala: la seguridad y el orden público no debieron haber sido jamás confiadas en Bolivia a instituciones como la policía y el ejército, colonizadas por el imperialismo y sus lacayos de la derecha autóctona. Cuando se lanzó la ofensiva en contra de Evo, se optó por una política de apaciguamiento y de no responder a las provocaciones de los fascistas. Esto sirvió para envalentonarlos, y acrecentar la apuesta. Primero, exigir balotaje, después fraude, después nuevas elecciones, después elecciones pero sin Evo, como fue el caso de Brasil con Lula. Más tarde renuncia Evo. Finalmente, ante su reluctancia a aceptar el chantaje, sembrar el terror con la complicidad de policías y militares y forzar a Evo a renunciar. De manual, dice Borón, Atilio Borón, todo de manual. ¿Aprenderemos estas lecciones? Pues, ¿qué les parece, amigas y amigos? Cada uno de los pasos bien esquematizados, que son las tácticas de golpes de Estado encubiertos, los llamados golpes suaves, encabezados por el gobierno de los Estados Unidos históricamente en esta región de Latinoamérica, y que están paso a paso siguiendo el manual de desestabilización para llevar a cabo el desmantelamiento de gobiernos que han optado por una perspectiva diferente. Y hay que decirlo también, lo que está en juego es el cuestionamiento al modelo político económico impuesto a nivel mundial, tanto por la Gran Bretaña como por el gobierno de los Estados Unidos desde la década de los 80. Esta fase, que no era otra fase del capitalismo, sino una fase de emergencia que anunciaba la caída de este sistema político económico, el neoliberalismo, que hoy está dando de sí,
las mayores muestras de su absoluto fracaso, generando la mayor cantidad de pobres a nivel mundial, la mayor desigualdad vista en la historia de la humanidad, la mayor depredación del ambiente y con ello, pues desde luego también el sufrimiento de todos los seres humanos del planeta. Frente a eso estamos. ¿Por qué la Organización de Estados Americanos, muy obsequiosa, acude a evaluar el proceso electoral en Bolivia y se manifiesta a favor del golpe de Estado y no lo hace en el caso de Chile, cuando la población está siendo brutalmente reprimida por el gobierno de Sebastián Piñera, o en el caso de la población siendo brutalmente reprimida por el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador? Ahí no hay nada que ver, porque todavía están enquistados dos instrumentos del gobierno de los Estados Unidos, que es el presidente Lenín Moreno en Ecuador, Sebastián Piñera en Chile, que han seguido a pie juntillas los lineamientos de la política económica neoliberal dictada por el gobierno de Estados Unidos y que hoy tienen sumida en una hecatombe económica, social, política y de seguridad a sus pueblos. Y eso es lo que está levantando la voz de los hermanos chilenos ecuatorianos, y ahí no voltea a ver la Organización de los Estados Americanos qué es lo que pasa, ni alza la voz en defensa de las víctimas de la represión. Pues frente a eso estamos, amigas y amigos. El fin de una época que es la época neoliberal, la búsqueda de los pueblos de manera legítima y por la vía democrática de otras alternativas para construir su propio destino, y la intervención en el caso del hermano país de Bolivia de los Estados Unidos, de la derecha, de las élites nacionales de aquel país y también las élites internacionales que están golpeando con todo al pueblo boliviano. Por supuesto, los pobladores de los sectores más vulnerables que han sido favorecidos por el gobierno y las políticas sociales del presidente Evo Morales, pues están organizándose ya, y es la tensión tal que puede haber enfrentamientos que lleven a el baño de sangre, lamentablemente, aquel país, que es justo lo que Evo Morales quiso evitar renunciando a la presidencia para evitarle el sufrimiento al pueblo. Pues la moneda está en el aire y ahora los derechistas, los conservadores, el gobierno de Estados Unidos tiene la palabra. ¿Permitirán el baño de sangre, la guerra civil, el enfrentamiento de los hermanos bolivianos, o dejarán de meter las manos en ese proceso y dejarán que Bolivia decida, como lo ha venido decidiendo ya desde hace algunos años, el destino de su pueblo? Y bueno, amigas y amigos, en el caso mexicano hay que estar atento. Si seguimos a pie juntillas el manual al que hace referencia el doctor Atilio Borón, estamos en la primera fase, en la fase del golpeteo mediático y del descrédito sistemático a los líderes sociales, en este caso a quienes desde la oposición llegaron al poder por la vía del voto popular, del voto democrático, y que sistemáticamente son golpeados por la derecha, descalificados por los medios masivos de comunicación. Y ahí tenemos nosotros la voz cantante, el pueblo de México, amigas y amigos. Vamos a permitir que estos sinvergüenzas, que estos sátrapas, que estos traidores, que estos mercaderes de la política puedan llevar a cabo un proceso de la naturaleza del que se llevó a cabo en Bolivia, o nosotros de manera consciente, de manera participativa, cuestionando esas actitudes, vamos a ser quienes los dejemos en evidencia y no les permitamos destruir lo que el pueblo de México ha iniciado a construir por la vía pacífica, por la vía democrática electoral y por la vía del ejercicio pleno de su soberanía y el derecho a elegir un destino diferente para nuestro país, como cualquier otro país de Latinoamérica. Aquí nos comenta la doctora María Eugenia Guerra qué fue lo que dijo Putin. Al parecer ya expuso su postura. Efectivamente, el gobierno ruso también ya se ha manifestado y las cosas están subiendo de tono, porque las potencias mundiales, como el caso de Rusia y de China, no están viendo para nada con buenos ojos el golpe de Estado y el intervencionismo de los Estados Unidos en aquel
conflicto en el hermano país de Bolivia. Por lo pronto, ha sido refugiado en nuestro país, asilado en nuestro país el presidente Evo Morales, y esto nuevamente pone en alto y en el escenario político mundial a nuestro país con una política ejemplar, salvaguardar la integridad de un líder que ha defendido, que ha luchado por su pueblo y que ha sido objeto precisamente de esta canallada, de esta felonía por parte de la derecha y de los Estados Unidos, generando este golpe de Estado. Pues así las cosas, amigas y amigos, habremos de ver en los próximos días qué es lo que ocurre. La apuesta es porque no haya enfrentamientos, porque no haya violencia ni sufrimiento, y que la solución pacífica y democrática sea lo que permee la solución de este conflicto. Lorena Torrijos, buenas noches. Yolanda Zarco Jaimes, muy buenas noches. Bienvenidas a la transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. Pues ahí lo tienen, Giovanna GS. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Continuamos con el siguiente contenido, amigas y amigos. Este contenido etiquetado con el hashtag contra la inteligencia financiera, contra la delincuencia. Esta nota la recuperamos del portal de noticias digital Índigo. Está publicada precisamente el día de ayer y está firmada por el periodista Eduardo Buendía. Más poder a la unidad de inteligencia financiera. La unidad de inteligencia financiera es un organismo fundamental para el combate al crimen organizado. Sin embargo, en la Cámara de Diputados está abierta la discusión sobre si se le deben otorgar mayores atribuciones, como sugiere Morena, pues la oposición asegura que al fortalecerla se podría utilizar también con fines políticos. Miren nada más estos sinvergüenzas, estos cínicos y desvergonzados. Resulta ser que la oposición, cuando se dio el conflicto en Culiacán, pretendían que el gobierno se atrincherara a sangre y fuego contra los delincuentes, que mantuviera cautivo al narcotraficante que había sido capturado a una costa del sacrificio de vidas civiles. De ese tamaño, la indolencia, la tontería, la cerrazón, el autoritarismo de la oposición y particularmente del Partido Acción Nacional y su presidente Marco Cortés, quienes pretendían que se sacrificaran vidas a costa de mantener cautivo al delincuente. Pues resulta ser que son muy bravos, resulta ser que son muy machitos cuando se trata de mandar a otros a balacearse, pero cuando se trata de darle a un organismo de inteligencia financiera más facultades para poder pegarle de lleno a los intereses de los delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada, entonces ahí sí les preocupa, ahí sí quieren ser muy cautos, ahí sí quieren irse despacitos. Vaya cinismo, vaya doble moral, vaya falta de vergüenza de parte de estos personajes. Los legisladores, particularmente del Partido Acción Nacional, hay que decirlo, son quienes se resisten junto con los legisladores del Partido Revolucionario Institucional a dotar de mayores facultades a la unidad de inteligencia financiera encabezada por Santiago Nieto para golpear donde más le duele a los delincuentes. Ahí sí no quieren atrincherarse a sangre y fuego, cuando no hay que sacrificar vidas civiles, pero sí sacrificar intereses económicos, probablemente propios y los de sus amigotes. Entonces la oposición moralmente derrotada no quiere dar su voto para apoyar estas iniciativas. Miren nada más estos sinvergüenzas pintados de cuerpo entero. Bajo el compromiso presidencial de acabar con la corrupción, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, le fue encomendada la tarea de prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita que comentan funcionarios públicos, empresas, líderes sindicales y organizaciones criminales. Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la UIF ha sido uno de los organismos más activos en perseguir delitos como el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y defraudación fiscal, entre otros.
Las investigaciones de la UIF han sido fundamentales para congelar cuentas millonarias a grupos del crimen organizado dedicados al tráfico de drogas o al robo de combustible, y también originaron que funcionarios de sexenios anteriores sean presentados ante jueces para explicar probables actos de corrupción. Como con el impulso de Morena en el Congreso de la Unión, se discute atribuirle más funciones a la Unidad de Inteligencia Financiera con el objetivo de hacer más eficiente su labor. La intención es de dotar de superpoderes a esta unidad para que pueda continuar con su labor de investigar a ex servidores públicos y bloquear cuentas bancarias para seguirle la pista al dinero ilícito. Y se han congelado cuentas, amigas y amigos, y esas cuentas se han puesto a disposición precisamente de las subastas y la obtención de recursos por parte del instituto para devolver al pueblo lo robado, mismo que se ha encargado ya de entregar esos recursos a los sectores más vulnerables de la población. Apenas el fin de semana pasado ocurrió una nueva subasta por parte de este instituto, y los resultados de la subasta van a ser entregados para las orquestas infantiles del estado de Oaxaca, para la compra de instrumentos, el pago de gastos que tienen que hacer estos grupos de niños, extraordinarios artistas, pequeños representantes de la cultura de nuestro país. Y así ha ocurrido también con la entrega de recursos a las comunidades más pobres de Guerrero, de Oaxaca, a quienes se les ha devuelto ese dinero robado para servir a quienes menos tienen. La propuesta ocasionó desde luego el encono entre la oposición y el partido mayoritario Morena en la Cámara de Diputados. El argumento de los detractores es que las nuevas tareas, fíjense nada más, os que escuchen esta joya, amigas y amigos. El argumento de la oposición, del PAN y del PRI, es que las nuevas tareas que se le pretenden asignar a la Unidad de Inteligencia Financiera pueden vulnerar derechos humanos de quienes sean investigados. Miren nada más esta joya. Aquellos quienes llaman a combatir a sangre y fuego a los narcotraficantes, resulta que se preocupan por los derechos humanos de los delincuentes de cuello blanco y de los propios narcotraficantes que han generado riqueza a manos del sufrimiento de la población, de la delincuencia, de las víctimas de la violencia, de las víctimas de... Ha confiscado, ha incautado una, considerando, perdón, aquí parece que tuvimos un problema de señal, considerando pues el tiempo que lleva en funciones la actual Unidad de Inteligencia Financiera. La semana pasada, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que logró nada más y nada menos que el congelamiento de más de 5,000 millones de pesos y 47 millones de dólares a grupos de la delincuencia organizada. En solo 10 meses que lleva en funciones esta Unidad de Inteligencia Financiera, ha incautado 5,000 millones de pesos y 47 millones de dólares a grupos de la delincuencia organizada. Y la oposición no le quiere dar más facultades a esta unidad que está dando a todas luces resultados. Es ahí donde se está combatiendo a los delincuentes, no a balazos, no con balandronadas, no a costa del sufrimiento de la población civil, ni tampoco del pueblo uniformado, no a costa de los daños colaterales, como lo decía el irresponsable, el asesino de Felipe Calderón Hinojosa. Con inteligencia financiera se está debilitando a la delincuencia y por supuesto que van a dar coletazos. Por ejemplo, este anuncio de congelamiento de recursos se dio precisamente unos días antes de los acontecimientos en Culiacán. ¿Ustedes creen que no tuvo relación la reacción de los delincuentes y la conflagración que se dio entre el estado de Sinaloa, la DEA y los delincuentes para generar todo ese caos que vimos y del cual fuimos testigos en los acontecimientos de Culiacán? Por supuesto que sí. Hay un combate frontal a la delincuencia, pero sin sacrificar vidas humanas, y esa es esencialmente la diferencia con respecto a las estrategias de gobiernos anteriores, además, por supuesto, de atender a través de programas sociales a los sectores más vulnerables de la población.
Por ejemplo, Santiago Nieto mencionó que las acciones emprendidas por la UIF afectaron el dinero perteneciente a cárteles como Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Pacífico, el Cártel de Sinaloa y la Unión Tepito, entre otros. Esto incluye evidentemente temas vinculados con narcotráfico, tráfico ilegal de migrantes, trata de personas que corresponden tanto a la delincuencia organizada como casos particulares, declaró ante medios de comunicación. Al respecto, el especialista Arturo Argente agrega que la suma de atribuciones de la UIF es positiva para desintegrar al crimen organizado, aunque advierte que esta unidad sí puede ser utilizada como instrumento para arremeter en contra de adversarios políticos de la Cuarta Transformación, pero bueno, ¿quiénes son realmente los adversarios? Y como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Si yo no tengo nada que ocultar, si yo no tengo cuentas irregulares producto de actividades ilícitas o de desvío de recursos públicos, pues no tengo nada que temer. Y lo cierto es que en el fondo la oposición se resiste a darle más instrumentos a este organismo porque hay intereses de por medio, tanto los propios de la oposición como de quienes los pusieron en el poder y le siguen patrocinando sus campañitas en los medios de comunicación, le siguen dando dinero para que golpeen al actual gobierno y le siguen patrocinando sus campañas de descrédito en redes sociales que se gastan un dineral, amigas y amigos, en redes sociales para estar golpeteando un día sí y otro también al actual gobierno. Pues bueno, ahí lo tenemos, amigas y amigos, contra la delincuencia organizada, la delincuencia de cuello blanco, inteligencia financiera, programas sociales y la creación de un cuerpo de seguridad como la Guardia Nacional. ¿Querían una estrategia diferente? Ahí la tienen. Ahora no sean hipócritas. La oposición tiene que poner de su parte para dotar de mayores instrumentos a esta unidad que está dando claros y contundentes resultados en poco tiempo contra la delincuencia. Bien, pues cerramos este segundo contenido, amigas y amigos, y vamos ahora al contenido etiquetado con el hashtag otro motor de la economía se enciende. Y es que decíamos, economía enciende más motores. Esta nota la recuperamos precisamente del portal de noticias Revolución 3.0, publicado el día de hoy y que está firmada por la redacción. La nota dice: tras aval de Andrés Manuel López Obrador, empresarios invertirán hasta 160,000 millones de pesos en 2020, es decir, el próximo año, para obras de infraestructura. Y esto arranca uno de los motores que estaba por ahí detenido, que no quería arrancar, que había ciertas fracturas, chantajes. Pues la clase empresarial mexicana parece ser que ya se dio cuenta de qué lado tiene que estar y con quién tiene que trabajar para sus intereses, pero también para los intereses de México. Y aquí empieza a voltear a ver como una posibilidad de crecimiento, de inversión, de crecimiento de sus negocios, la inversión en obras públicas, en la infraestructura que el país necesita para desarrollarse. Y ahí vienen entonces los proyectos estratégicos. Decíamos, la cúpula empresarial invertirá 160,000 millones de pesos en 2020 para al menos 15 obras que forman parte del Plan Nacional de Infraestructura. Así lo dieron a conocer los distintos dirigentes empresariales tras una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y miembros de su gabinete en Palacio Nacional. Hay confianza, amigas y amigos, y por eso la inversión para infraestructura ya viene y se ha acordado con el actual gobierno. Cuidadosos de no revelar mayores detalles, los empresarios señalaron que será el próximo martes 26 de noviembre en la conferencia matutina del presidente López Obrador cuando den a conocer los pormenores de los proyectos de inversión en infraestructura que iniciarán el próximo año. Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, declaró ante los medios de comunicación que el presidente les autorizó todo el paquete para 2020. En un año se invertirá de tajo estos recursos y empezará el crecimiento de la infraestructura en el país, con lo cual se generarán empleos y, por supuesto, se movilizará la economía, el cual está compuesta por obras de infraestructura en su totalidad en los 32 estados de la República. Todas las entidades del país serán favorecidas.
Salazar Lomelín adelantó que en conferencia matutina el 26 de noviembre se darán a conocer solo los proyectos de la iniciativa privada para el 2020. Por otra parte, José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanarco y Servitur, aseveró que la tramitología de los primeros 15 proyectos está 100% concluida, pues ya cuentan con financiamiento, autorizaciones y con toda la viabilidad para su implementación. En tanto, Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN, adelantó que entre los proyectos que se anunciarán están los de inversión carretera, aeroportuaria, portuaria. Estas dos últimas en su mayoría serán ampliaciones o terminaciones de obras que dejaron inconclusas los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox. Por cierto, cabe destacar que para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, lo acordado en su reunión con el gobierno del presidente López Obrador es una buena noticia de fin de año, pues ayudará a revertir la caída del sector. Del lado gubernamental, el titular de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, afirmó que el Plan Nacional de Infraestructura contempla 3 etapas. La primera se detallará el 26 de noviembre y será financiada exclusivamente por inversiones privadas. La segunda consta de inversiones conjuntas entre ambos sectores y la tercera contará únicamente con recursos públicos. Finalmente, Graciela Márquez, secretaria de Economía, dio a conocer que desde hace varias semanas el Gabinete Económico, integrado por la Secretaría de Hacienda, Economía, Comunicaciones y Transportes y Agricultura, se han reunido para trabajar en los requisitos de las obras para que al momento de anunciarse no haya impedimento de ningún tipo. Pues amigas y amigos, está activado el motor de la economía popular a través de los incentivos al consumo mediante los programas sociales, el incremento que se dio al salario mínimo a principios de este año del 16%, como no había ocurrido ya en varias décadas en nuestro país. Se ha anunciado que este incremento se va a volver a presentar en la proporción, todavía no se ha anunciado, pero se va a volver a presentar el próximo año. Y desde luego los programas sociales de apoyo a los sectores más vulnerables que incentivan precisamente esta economía popular. El otro motor, que es el de la inversión extranjera, está activado desde principios del gobierno porque ha llegado inversión extranjera como nunca. El motor que hacía falta es este de la inversión nacional, que ya se ha activado, que ya ha empezado a dar frutos y que se está proyectando para esta propuesta, este Plan Nacional de Infraestructura. Y finalmente, pues el proyecto, el motor de los proyectos estratégicos que está vinculado a este proyecto nacional de infraestructura, como es el aeropuerto, la refinería y el Tren Maya. Pues buenas noticias, amigas y amigos. Y en lo que tiene que ver a la economía de a pie, también hay buenas noticias porque precisamente la ANDAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, reporta que sus ventas aumentaron en 2.1% en el mes de octubre en comparación con lo observado en el mes de octubre del año pasado. Es decir, esto nos habla de que el consumo también se está incrementando. Las personas tienen más dinero en el bolsillo, tienen más oportunidad de invertir su dinero en bienes de consumo a través de estas tiendas departamentales y esto se refleja pues en el incremento que registran, que reportan esta asociación de tiendas departamentales y de autoservicio. Entonces, pues ahí está, amigas y amigos, contrario a lo que vaticinaban los agoreros del caos económico, que por cierto ahora andan muy calladitos, ahora están más ocupados en hablar del caos social, como si este problema de inseguridad se haya creado a partir del día de ayer o de la semana pasada y no se haya generado desde décadas de descuido, de abandono a la población, de contubernio con el crimen organizado, de negligencia y que a la postre solo trajo sufrimiento, muertes, baño de sangre y las llamadas víctimas colaterales por el irresponsable de Felipe Calderón. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos. Buenas noticias en materia de combate a la delincuencia organizada, buenas noticias en materia de economía y vamos cerrando la transmisión del día de hoy con el contenido etiquetado con el hashtag consulta
para el Tren Maya va. Esta noticia la recuperamos del portal digital de noticias Aristegui Noticias, publicada el día de hoy y está firmada precisamente por la redacción del portal. Consulta sobre Tren Maya para cumplir con la ley internacional y escuchar a los pueblos indígenas. Este es un tema también relevante, sobre todo porque históricamente y sobre todo en los últimos gobiernos lo que vimos fue un atropello brutal a los derechos y a la libertad de expresión de los pueblos originarios. Jamás se les consultaron sobre proyectos mineros, proyectos carreteros, proyectos de infraestructura que a todas luces atentaron contra sus comunidades, contra sus recursos naturales y que incluso líderes de estas comunidades fueron desaparecidos, asesinados por los gobiernos anteriores cuando intentaron oponerse a sus proyectos llamados de progreso, de desarrollo a costa del sufrimiento de los pueblos originarios. Pues Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, aseguró que lo que la gente pide es que obras como el Tren Maya les den una participación real y efectiva, así como que reactiven y fortalezcan la economía de las comunidades. Señaló que el propósito de realizar una consulta ciudadana para iniciar la construcción del Tren Maya es con el fin de cumplir lo que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y para escuchar la voz del pueblo. Es un anuncio que ya se ha hecho público. Lo veníamos trabajando en coordinación con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el FONATUR, que es la instancia responsable precisamente de este proyecto estratégico, dijo en entrevista para Aristegui Noticias. Resaltó que el convenio 169 de la OIT establece el deber de hacer consultas antes de que se hagan medidas legislativas o administrativas que tengan un impacto en los pueblos y comunidades indígenas, y al mismo tiempo señaló que por cuestión de principios y convicciones están convencidos de que hay que escuchar la voz del pueblo y que sea la voz la que nos guíe en la implementación de las decisiones del gobierno federal. El pasado 9 de noviembre, en el marco de su visita a Mérida, comunidades mayas en el estado de Yucatán solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador ser consultado sobre la construcción del Tren Maya. Un día después, el mandatario federal informó que en diciembre habrá consultas ciudadanas para saber si los pueblos indígenas están o no de acuerdo con el Tren Maya y acusó que los adversarios del gobierno se disfrazan de ambientalistas para evitar la construcción de este tren. También en asamblea pública el presidente a mano alzada, como no les gusta a los opositores, pero que es la expresión legítima y espontánea del pueblo, a mano alzada en clara mayoría visual, los lugareños de aquella región del país se manifestaron en favor de la construcción del tren y finalmente el presidente también les advirtió a los opositores que si vuelven a insistir con su andanada, con su estrategia de sabotaje a través de amparos, pues la obra no se va a llevar a cabo, pero entonces ellos van a ser responsables del atraso y de la falta de oportunidades precisamente para los habitantes de aquella región olvidada de nuestro país, el sur-sureste del país. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, y con esto estamos cerrando ya la emisión del día de hoy, no sin antes, por supuesto, recordar el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. El 6 de noviembre, en conferencia de prensa, se decía los afanes autoritarios no tienen cabida en el gobierno que representamos. Esto en franca alusión a las intentonas y aspiraciones de algunos pequeños de tamaño y pequeños de estatura moral de la oposición que aspiran al golpismo como alternativa frente a la derrota que sufrieron en la democracia. No saben perder, no son demócratas y entonces quieren llamar al desorden. El 6 de noviembre también dijo en Palacio Nacional, recibía a José Luis Urquidi, tremendo pitcher mexicano de los Astros de Houston que ganó un importante juego de la Serie Mundial. El 7 de noviembre, el mejor legado en conferencia de prensa se dijo que puede dejar el gobierno es que exista verdadera democracia y para eso se están consolidando las bases. El 7 de noviembre, una buena noticia, el gobierno de la Ciudad de México terminó el proyecto y los planes de estudio para la creación de la Universidad de la Salud que iniciará ya
funciones, actividades académicas con miles de estudiantes, con 1,000 estudiantes en esta primera oportunidad. El 8 de noviembre, en conferencia de prensa, se decía: impulsamos una transformación en la que garantizamos las libertades, esto en el marco de pues las llamados a la libertad de prensa. Pues la prensa se respeta y se respeta su libertad de expresión como nunca, pero también tienen que acostumbrarse, como dice el presidente, a mensajes de ida y vuelta, y resulta que no están acostumbrados a eso. De inmediato se llaman a la censura. Cuando ellos golpetean, cuando ellos cuestionan, cuando ellos incluso se burlan o insultan, todo está muy bien en el marco de la libertad de expresión, pero cuando se les contesta, entonces se llaman a el extrañamiento. Mensajes de ida y vuelta, dice el presidente, diálogo circular. Esa es la democracia, el diálogo para la solución de las diferencias y también para el intercambio de opiniones. Esa es lo que caracteriza una sociedad democrática. El 9 de noviembre se dijo, hoy argumenté, el presidente dijo, Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, que el porqué del Tren Maya, y la respuesta de la gente fue favorable. De todas maneras habrá consulta a los pueblos, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. El 10 de noviembre, desde Bacalar, Quintana Roo, México, el presidente hacía referencia a lo que ya el 10 de noviembre se anunció, el 11 de noviembre, perdón, se anunció en conferencia de prensa la postura del gobierno de México, una postura a la altura de las circunstancias, del más alto nivel diplomático, por la defensa de la dignidad y de los derechos de los pueblos a resolver sus conflictos de manera pacífica y por la vía democrática, y también el anuncio del asilo al presidente Evo Morales, dando cuenta de la tradición histórica de esta altísima política internacional de nuestro país en materia de defensa de derechos humanos y de otorgar refugio a quienes son perseguidos por cuestiones políticas. En ese sentido, el 11 de noviembre, en conferencia de prensa, decíamos: cuando se tiene la moral en alto, decía el presidente, se resiste cualquier circunstancia por difícil que sea, y en esa misma conferencia de prensa se anunció precisamente la postura del gobierno. El día de hoy, en conferencia de prensa, también se dijo: el mejor método para resolver las diferencias es la democracia, y ese es el llamado. Hoy también, hace 5 horas, se anuncia en los festejos del 20 de noviembre, dijo el presidente: vamos a conmemorar la Revolución Mexicana, habrá una ceremonia del Zócalo y un desfile de trenes y 2,700 caballos y jinetes, representando a magonistas, a la prensa independiente, con una clara alusión, pues, o un llamado a los periodistas a ejercer un periodismo verdaderamente independiente y no dependiente de los intereses fácticos. Maderistas, carrancistas, villistas, zapatistas, cardenistas y desde luego las adelitas estarán representadas en el festejo del 20 de noviembre. Y también se dijo hace 5 horas, el día de hoy, ya no es el fin de la historia proclamado durante el neoliberalismo, ahora es no olvidar las gestas de nuestro pueblo y los héroes que nos dieron libertad, justicia, democracia, soberanía y dignidad. Ese es totalmente cierto. Estamos frente al fin del neoliberalismo, y la historia, la memoria histórica que pretendió borrar el neoliberalismo, efectivamente nunca debió ser olvidada, y hoy más que nunca la debemos de tener presente para no cometer los errores del pasado y también para aprender o reaprender de las enseñanzas de nuestros antepasados en la búsqueda de libertad, de soberanía, de democracia y de justicia para todos. Y finalmente, amigas y amigos, anunciarles que finalmente el día de hoy, hace unas horas, fue ya ratificada en la Cámara, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como presidenta de esta comisión, la activista Rosario Piedra, quien fuera postulada en el Senado de la República para presidir este organismo de defensa de los derechos humanos. No puedo pensar en nadie más adecuado para desempeñar el cargo, una activista, hija de una luchadora social también, como es Rosario Ibarra de Piedra,
que ha vivido en carne propia la violencia de Estado, la búsqueda de desaparecidos, le ha dado voz en los momentos de la historia de nuestro país más crudos por el autoritarismo de Estado a las víctimas de la violencia, a los desaparecidos, a las víctimas de la guerra sucia. No puedo pensar en alguien más adecuado para ocupar este puesto y además es la primera mujer que va a ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Extraordinario nombramiento, enhorabuena y pues con esto nos estamos despidiendo el día de hoy. Por supuesto vamos a enviar los saludos a quienes nos regalaron como siempre el amable favor de su presencia. Vane Retana Vaz, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Ángeles Dávalos, Cute Audilac, María Eugenia Guerra, doctora, Lore TL, Mariana Díaz, Les Hernández, Mayer Jiménez, Elia Estrada, Ángeles Dávalos, decíamos, nos comentaba, muere el neoliberalismo, ¿qué tendríamos que hacer para quitarnos de encima a los depredadores capitalistas? Pues de entrada, estar muy atentos a no perder el rumbo, apoyar el actual proyecto de gobierno, trabajar juntos, ser críticos también de lo que haya que mejorar y sobre todo aspirar a un modelo de vida, a un modelo de sociedad en donde lo más importante sea el bienestar y la dignidad de las personas y no la acumulación de riquezas en unas cuantas manos a costa del sufrimiento de la mayoría. Esto implica también dejar de aspirar a estos modelos de bienestar, entre comillas, que nos han vendido como la panacea y pensar mejor en el bienestar espiritual, en el bienestar de conciencia, en el bienestar con nosotros mismos y en el bienestar con los otros como el mayor nivel de desarrollo humano, ¿no? Y en ese sentido promoverlo en la familia, en el trabajo, en los distintos espacios sociales, quienes nos dedicamos a la educación, pues hay que trabajar mucho en ese despertar de conciencias, es la manera de liberarnos del yugo del capitalismo y su modelo de cosificación del sujeto y de idealización de los bienes materiales por encima de la dignidad de las personas. Pues bueno, ahí lo tenemos, amigas y amigos. Lorena Torrijos, Yolanda Zarco Jaimes, Giovanna GS, Itzel CG, Joali Fuentes, buenas noches. Nayeli García Castro, Rulo Cerati, muy buenas noches. Perla Mérida, Moni Martínez, ¿quién más por aquí? Lula Vázquez, la doctora María Eugenia Guerra nos preguntaba, ¿la consulta será entre los indígenas porque se corre el riesgo de que los prianistas hagan sus trapacerías? Pues se ha anunciado que será específicamente a pueblos originarios asentados en la región por donde se realizarían las obras. Habrá que estar pendientes de que desde el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas pues se dé una participación legítima y no haya una manipulación de corte político, porque vaya que son expertos los por allá, incluso asentados con cara de trapo y compañía en Chiapas, ¿verdad? Que están siempre al acecho de cara de trapo. Ya sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? De quien se hace ya, así llamar el comandante Marcos. Ale Santos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Aranza RZ también, buenas noches. Pues muy buenas noches a todas, a todos, amigas, amigos, gracias por regalarnos como siempre el amable favor de su presencia. Mi nombre es Manuel López Sáenz, hoy es 12 de noviembre del 2019, son ya las 11:14 con 14 minutos de la noche. Les invito a suscribirse a nuestro canal Ciberterritorio Informativo Manuel López Sáenz en YouTube, compartan los videos, denle like, inviten a otros a suscribirse, suscríbanse ustedes para que poco a poco lleguemos a más y más personas.
Muy buenas noches, eso ha sido todo, gracias por acompañarnos, que descansen y hasta la próxima.